nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a este servicio del 10 de julio del 2022. Qué manera tan hermosa de poder iniciar entonando, recordando este precioso canto, es por tu gracia, porque es simple gracia, por la cual podemos estar el día de hoy acá agradeciendo nada más. Agradeciendo su perdón, agradeciendo su amor, su misericordia, su paciencia para con todos nosotros. Es solamente por su gracia, que muchas veces se nos olvida, hermanos, que no estamos aquí porque somos gentes muy buenas, porque intentamos, ¿verdad?, siempre hacer lo mejor. Estamos aquí por pura gracia. No lo merecíamos ninguno de nosotros. Dice la Escritura, no hay ni aún uno bueno, ni uno. Todos necesitamos de la gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues bienvenidos también allá en casa. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar a través de estos medios con ustedes. Y pues, mis hermanos, vamos a iniciar en oración, y yo les suplico que inclinemos nuestros rostros y demos gracias. Padre, te damos tantas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de podernos reunir. Sabemos que la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, no tan solamente en México, a nivel mundial, sigue siendo difícil, pero gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia que nos permites poder estar aquí, algunos presentes, algunos en casa, y pedimos por todos aquellos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles,
por enfermedades, porque no tan solamente es COVID, Señor. Hay muchas otras cosas más, como el caso de la hermana de nuestro hermano Víctor. Pedimos por ella, Señor, pedimos porque ella pueda tener consolación, ya no tanto dolor como seguía teniendo. Y pues, Señor, sí seguimos pidiendo por las familias que están con contagio, por todos aquellos que están saliendo, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos también a poderles cuidar a través de cuidarnos, Señor. Gracias te damos por los que estamos acá en este día, agradecidos, Señor, como dice este precioso canto, por tu gracia. Algo que no merecíamos, pero que fue extendida por ti a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es por eso que el día de hoy podemos reconocer que es pura gracia por la cual estamos el día de hoy acá reunidos. Recibe tú la honra y la gloria, Señor, y también suplicamos por nuestro señor presidente, por nuestros gobernantes, por todos los que están en autoridad. Pedimos por ellos, Señor, pedimos porque ellos puedan buscar tu sabiduría, buscarte a ti, Señor. Así como Salomón un día te pidió sabiduría para dirigir al pueblo y lo hiciste el hombre más sabio, pedimos que tú derrames sabiduría. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener la libertad de reunirnos en este día. Bendice también y trae con bien a los que han de venir el día de hoy. Y, Señor, bendice a todos también allá en casa. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues, mis hermanos, vamos a iniciar con la lectura bíblica para este día. Y esta lectura la tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y le agradezco a mi hermano Hugo que haya grabado, ¿verdad?, esta lectura. Así que adelante, por favor. Hola hermanos, buenos días. Esperemos que estén bien todos en casa, con la familia, sobre todo con la bendición de Dios, que es la que nos cuida, nos protege y nos da la fortaleza de seguir adelante. Sabemos que la situación está muy difícil, pandemias, mucha violencia en el país, pero sobre todo, hermanos, hay que levantar ese gozo en espíritu, en alma y sobre todo darle gracias a Dios que por su divina gracia estamos aquí en vida en estos momentos, ¿verdad? Me toca hacer la lectura bíblica esta semana y vamos a leer lo que es Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Yo lo voy a leer en la nueva versión traducida, ¿verdad? Y es donde Jesús resucita al hijo de una viuda. Y su palabra dice así. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que lo cargaban en el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y la alababan a Dios, diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Como ustedes pueden ver, yo creo que lo importante en estos versículos es lo que tú crees en el poder de Dios que tiene para nosotros en estos momentos. Como siempre, sean bendecidos con su familia, con seres queridos, sobre todo recordar que la iglesia somos todos nosotros. Muchas gracias y hasta luego, hermanos. Muchas gracias, Hugo. Gracias por la lectura. En esta semana estaba yo escuchando una predicación y este hermano, que me gusta escuchar sus mensajes, decía, cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios pierden la visión, solamente se trata de ellos y ya no abren sus manos
y ya no bendicen y ya no se involucran en las cosas del Señor. Y me encantó este pasaje porque habla de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y se entiende que nosotros, ¿verdad?, seguimos el ejemplo de nuestro Maestro. Y dice en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Comenta el hermano, decepcionado y queriendo una vida con más sentido, León dejó su trabajo en finanzas. Luego un día vio a un hombre en la calle sosteniendo un cartel en una esquina que decía: la bondad es la mejor medicina. León afirma: esas palabras me golpearon directamente a mi corazón. León decidió comenzar su nueva vida fundando una organización internacional para promover la bondad. Viaja por todo el mundo dependiendo de desconocidos para que le provean comida, combustible y un lugar donde quedarse. Luego, a través de su organización, los recompensa con buenas obras, tales como alimentar a huérfanos o construir una escuela para niños indigentes. Él dice: a veces se ve algo como poco blando, pero la bondad es una profunda fortaleza. La esencia misma de Cristo, por ser Dios, es la bondad. Por lo tanto, esta fluye de Él naturalmente. Me encanta la historia de lo que hizo Jesús cuando se acercó a la procesión funeral del único hijo de una viuda. Lo más probable era que la angustiada mujer dependiera del sustento financiero de su hijo. Nada dice que le pidiera a Jesús que interviniera, pero por su esencia bondadosa se interesó y resucitó al muchacho. La gente dijo de él: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y dice el hermano: Dios, te alabo por tus constantes bondades y por tu gran interés hacia mí. Pero pregunta, como iglesia, ¿cuál es la bondad que nosotros demostramos a los de afuera? Porque si no podemos demostrar bondad, mis hermanos, somos otro grupo más que se reúne en cuatro paredes. Nada más. La verdadera bondad es como la que vimos con el maestro. Él vio la necesidad sin que se lo pidieran. Él se acercó y bendijo. No necesitamos, hermanos, que nos mande el pastor mensajes o veamos imágenes para que podamos ser bondadosos, mis hermanos. Hay mucha gente que está pasando por situación difícil. Y la iglesia, si no es bondadosa, ha perdido entonces, como decía este predicador, ha perdido su propósito. ¿Cuál sería la diferencia de otro grupo más que se reúne? Simplemente para estar cómodos, escuchar y luego irnos y hasta ahí al próximo domingo. Hermanos, yo les animo. Tenemos la bendición de poder bendecir como el Señor nos ha bendecido. ¿Alguno de ustedes le faltó bendición en esta semana? ¿Alguno de ustedes le faltó cobija? ¿Alguno de ustedes le faltó un techo donde estar? La verdad, mis hermanos, como les mandé una imagen a los varones de los zapatos de un niño todos rotos, ¿verdad? Pero pues con el hilo ahí se los amarraba todo el zapato. Decía: quizás tú tienes mucho y no valoras lo que tienes. Y otros podrían valorar un poco de ti. Valoremos, mis hermanos, lo que Dios nos ha dado y abramos nuestras manos. Que no tan solamente sea un letrero que diga Dios es amor. Sí, pero Dios es amor nada más para mí, para mi familia y para los que nos reunimos acá. No, mis hermanos. Dios es amor y lo mostró con su bondad. Al poder resucitar a este hijo, ¿verdad? Que era el único sustento de la vida de Naín. Así que, mis hermanos, no es regaño. Quiero animar.
no perdamos el propósito de la iglesia, de ser de bendición. Pues ahora, mis hermanos, yo les invito a que se pongan de pie y vamos a entonar un precioso canto que nos recuerda lo que Apocalipsis nos dice que, ¿verdad? Allá los seres angelicales están diciendo de día y de noche: Santo, Santo, Santo. Ese es nuestro Dios. Así que póngase de pie y vamos a entonar este hermoso himno. Adelante. Amén. Amén. Qué hermoso canto de poder decir lo que Él es. La Escritura no dice tú eres misericordioso, 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 o bueno, bueno, bueno. Es la única característica de Dios que la repite 3 veces. Tú eres santo, santo, santo. Y estamos delante de Él adorándole a nuestro buen Dios. Hay un himno más, mis hermanos, el himno 282, porque ese Dios santo en el cual hemos creído, que nos amó tanto, que envió a su propio Hijo a que muriera en la cruz del Calvario, no nada más es por mí o por ti, es por toda la humanidad. Pero ¿cómo es que lo van a saber? Tenemos responsabilidad, mis hermanos, de ir y predicar el evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Así que el himno 282 dice: sembraré la simiente preciosa. Adelante, por favor. Sembraré
pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a prepararnos. Chiquillos, prepárense para su clase del día de hoy a cargo de nuestra hermana Carmen. Así que, adelante. Hola chicos, me da mucho gusto volver a saludarlos y pues seguimos hablando acerca de los milagros que hizo Jesús, pero antes de iniciar me gustaría que oráramos para que sea Dios quien nos dirija, así que te invito a que cierres tus ojos para poderlo hacer. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque pues tu misericordia, tu bondad son infinitas, Señor, y rogamos que tú bendigas este tiempo que estés obrando en nuestro corazón para que podamos aprender. Ayúdanos también a obedecer tu palabra. Rogamos por los enfermos, por los que no tienen trabajo o por los que pues están pasando necesidad. Rogamos que tú seas con ellos y pues ayúdanos, Señor, también a poder ser de bendición a todas esas personas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lección de hoy la vas a encontrar en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. En esta ocasión, la Biblia nos dice que los discípulos habían regresado de un viaje y estaban emocionados contándole a Jesús todo lo bueno que había pasado, pero estaban muy cansados. Me estoy imaginando y me hace pensar en cuando nosotros vamos a un lugar y a pesar de que estamos cansados, estamos emocionados y queremos contarle pues a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros amigos acerca de todo lo bueno que nos pasó en este viaje. Y aunque estamos cansados, queremos platicar, ¿verdad? Y yo pienso que así estaban los discípulos. Pero Jesús sabía que estaban cansados y que no habían podido descansar y había veces que tampoco les daba tiempo ni de comer. Esta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: vayamos a un lugar apartado, donde estemos solos, donde podamos descansar. Y para esto tomaron la barca y se fueron al río a buscar un lugar muy apartado. Pero, ¿saben? Mucha gente los conocía, mucha gente sabía que donde ellos estaban ayudaban a muchas personas. Jesús sanaba a muchos enfermos y la gente siempre quería estar donde ellos estaban. Y cuando pues empezaron a ver que empezaron a alejarse sobre el mar, la gente sobre la orilla empezó a correr, a caminar, y nos dice la Biblia que mucha gente de pueblos cercanos, de aldeas cercanas, empezaron a seguirlos. Y cuando llegaron a ese lugar donde pensaban que iban a descansar y a estar solos, ¿qué creen? Ya había muchísima gente. Y ya estaban ahí, incluso ya estaban esperándolos. Y ahí estuvo Jesús con ellos. Nos dice la Biblia que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Comenzó a enseñarles ahí muchas cosas y se les fue el tiempo. Y cuando los discípulos se dieron cuenta que ya era muy tarde, que empezaba ya como a atardecer y estaban en un lugar muy apartado, nadie había comido, los discípulos le dijeron a Jesús que pues ya les dijera que fueran a las aldeas cercanas, a los poblados cercanos, a las granjas o a donde fuera a conseguir comida, porque nadie había comido. Pero Jesús les dijo algo que iba a sorprender mucho a sus discípulos. ¿Saben qué les dijo? Ustedes denles de comer. Los discípulos se asombraron porque dijeron: es mucha gente. Aunque trabajemos unas horas, un tiempo, ¿cómo vamos a sacar tanto dinero para comprar comida y alimentar? Era una multitud. Pero en otro evangelio podemos leer que dice que un niño tenía 5 panes y 2 peces. Y él quiso compartir esta comida. Y los discípulos fueron con Jesús y le presentaron esta comida. Y le dijeron que era lo único que habían conseguido. Jesús hizo algo maravilloso. Bendijo la comida y después de bendecirla,
dijo a sus discípulos que hiciera grupos de entre 50 o 100 personas y que todos los mandaran a sentarse ahí en el pasto o en la hierba, ahí en el campo. Y los discípulos obedecieron. Mandaron a que todos se sentaran y ahí esperaran. Después de bendecir la comida, Jesús se la dio a sus discípulos. Y cuando Jesús le pasaba la comida a sus discípulos, cuando se dieron cuenta, todos estaban comiendo. Todos. Y en el capítulo 42 nos dice, todos comieron cuanto quisieron. No comieron poquito nada más para que pues no les diera tanta hambre. La Biblia nos dice que comieron cuanto quisieron, se saciaron, comieron mucho. Y después de que acabaron de comer, los discípulos recogieron todo lo que sobró. ¿Y saben cuánto sobró? La Biblia nos dice que juntaron 12 canastas con todo lo que había sobrado de pan y pescado. ¡Qué gran milagro Jesús había hecho! Al final del capítulo, en el capítulo 44 nos dice que era un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. 5,000 solo eran los hombres, más aparte las mujeres y los niños. Eran más de 5,000 personas. Quizá a los discípulos les parecía algo imposible que fuera a suceder, pero para Dios no hay nada imposible. Quizá también en nuestros tiempos nosotros pues vemos un poco difícil si papá o mamá están enfermos, no trabajan. Quizá nos parezca difícil conseguir pues comida, quizá ya nos hace falta ropa o zapatos. Pero ¿sabes? Si Jesús pudo alimentar a 5,000 personas con poquitito, cree que Dios puede hacer grandes cosas aún en tu vida ahora. No sabemos cómo lo va a hacer, pero sí podemos confiar en que Él lo puede hacer. Él pudo proveer para todas esas personas y pudo suplir la necesidad que en ese momento vio en ellos. Yo creo que igual puede proveer para todas nuestras necesidades. La Biblia nos dice que Él tuvo compasión de ellos, de toda esa multitud. Podemos creer que Dios ahora tiene compasión de todos nosotros. Yo te invito a que siempre confíes en que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Vamos a orar para terminar nuestra clase y que pues Dios sea el que esté obrando en nuestro corazón y que podamos poner toda nuestra confianza plenamente en lo que Él quiere que nosotros confiemos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque a pesar de que pues siguen siendo tiempos muy difíciles, gente sigue enfermando, Señor. Tú has sido fiel en nuestras vidas. Tú nos has provisto de comida, de alimento, pero rogamos por aquellas personas que por enfermedad o por lo que sea, Señor, pues no tienen comida, no tienen ropa, a lo mejor algunos no tienen dónde vivir. Te rogamos por todas esas personas, Señor, porque pues necesitan de ti. Necesitan, Señor, y ayúdanos a nosotros a abrir nuestras manos para poder bendecir, Señor. Ayúdanos, por favor, a hacer bendición de lo que tú nos has dado, poder bendecir a los demás. Creemos que tú eres un Dios que nos sustenta y que provee para cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos a creerte, Señor, que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta luego, chicos.
Muchas gracias. Gracias, hermana Carmen. Una preciosa enseñanza. Pido disculpas por haber salido. Mi esposa tuvo que ir al hospital. Está mi hija yendo al hospital. No sé qué está pasando, pero pues durante mucho tiempo Joana ha tenido un problema con uno de sus riñones. Entonces, parece que amaneció mal y el doctor decidió mejor que se internara. Entonces, por eso es que mi esposa salió, y agradezco a John que nos está también ayudando desde allá para poder manejar todas estas cosas. Pues mis hermanos, antes de comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor dirección. Padre bendito, te doy muchas gracias porque podemos recurrir a ti. Tú eres un Dios bondadoso, misericordioso. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Pido que en este día tú des sabiduría a los médicos para que puedan ayudar a mi hija y pues saber qué está pasando con ella. Pido que tú guardes también a sus hijos y pues, Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Hemos aprendido, y creo que no es lo mismo, Señor, predicarlo que vivirlo. Hemos aprendido que debemos de tener ánimo aún en nuestras tribulaciones. Tú has permitido a nuestras vidas pasar por varias, pero en todas, Señor, en todas hemos visto tu misericordia, en todas hemos visto tu amor, en todas tú has estado presente, no hemos estado solos. Y sabremos, Señor, y sabemos que en esta tú también estarás. Gracias porque tú, Señor, pues nos amas, nos guardas, y vuelvo a repetirlo, nuestras vidas están en tus benditas manos de amor. Que esta carta precisamente sea de ánimo para todos nosotros. Y si hay alguien el día de hoy que está pasando por un tiempo difícil, Señor, también te suplico que tu Espíritu Santo también consuele a este hermano, a esta persona. Te pido, Padre, que nosotros sigamos firmes en nuestra fe, sabiendo que nada nos puede separar de tu amor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1. Ahora lo vamos a tener del versículo 8 al versículo 12, que ya vendría siendo la segunda parte de lo que estamos viendo. Una esperanza viva. Como digo, en esta semana, así como también escucho, ¿verdad?, mensajes que me bendigan a mí, a mi propia vida, en esta semana estaba yo escuchando noticias. Y ay, hermano, las noticias son tan tristes ya. Ya pocas veces sale una noticia ahí que le dice uno, gracias, qué bueno por lo menos, ¿verdad? Ya pocas noticias son así. La gran mayoría son muy tristes. En la gran mayoría vemos una maldad creciente a nivel mundial. Esta maldad, hermanos, está desatada por todos lados. Una madre que mata a sus pequeños para sí, ¿verdad? Y luego se mata a ella para así dejarle en claro a su marido que lo que le hizo no le gustó y con eso le iba a lastimar. ¿Cómo puede ser una madre hacer eso? Otra masacre de un joven, hermanos, que simplemente quiso hacerlo. ¿Cómo es que ya no hay un corazón sensible para las demás vidas? Secuestros, robos, muertes de jovencitas, los precios de los alimentos por las nubes, guerras. Dígame qué otras cosas no estamos viendo. Sequías, fuertes sequías. Monterrey está pasando por una situación terrible. No sé qué vamos a hacer el día que en Puebla nos digan, pues no hay agua. No sé qué va a pasar el día que pases en el DF. ¿Qué va a suceder sin agua? Hermanos,
Y ahora nuevas cepas de virus, ¿no? Ya no sé ni en cuál letra del alfabeto griego vamos, ya hasta la perdí. Hay una situación difícil. Y tal vez muchos de nosotros nos preguntemos, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Siquiera va a minorar por un momento? ¿Vamos a ver tiempos mejores? Y agréguele también, mis hermanos, agréguele que en el área espiritual estamos viendo una gran apatía, un enfriamiento, una gran diserción de muchos creyentes y muchos, mis hermanos, que veíamos sirviendo. No crean que los que venían de vez en cuando, no, de los que estaban sirviendo, de los que levantaban la mano y decían, yo mi hermano, aquí estoy. Muchos de ellos ahora alejados, enfriados su corazón, ya sin siquiera asistir, ya sin siquiera conectarse, siquiera para escuchar. Y eso no tan solamente en Dios Zamora, claro. Esto lo estamos viendo a nivel mundial. Así que yo creo que nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar el día en que ya no vamos a necesitar esta cosa que nos tapa, verdad, la sonrisa? ¿Cuándo, Señor? Pues mis hermanos, los cristianos del primer siglo también sufrían. No nada más nosotros, ellos también sufrían y sufrían siendo perseguidos por su fe, siendo expatriados de su lugar de origen, siendo asesinados por su fe. Ayer estaba viendo un documental sobre Roma en el tiempo del rey Nerón. ¡Qué tremendo! Ese hombre fue uno de los emperadores más crueles que tuvo Roma, al grado tal que los mismos del Senado le dijeron, no puedes estar más. Si estás, te vamos a matar. Tuvo que huir Nerón, y ya cuando llegaron y lo encontraron, ¿verdad? Pues los ejércitos de Roma, pidió a uno de sus ayudantes que por favor lo asesinara. Un hombre loco, depravado, pero que con los cristianos, mis hermanos, su maldad fue muy grande. Los ocupaba como antorchas para alumbrar Roma. Los llevaba, ¿verdad?, como diversión, siendo devorados por animales. Mis hermanos, los cristianos del primer siglo también sufrían. Así que el apóstol Pedro les escribe una carta para darles ánimo. No estamos solos. Y ojalá esta carta, mis hermanos, también nos anime a nosotros, nos traiga ánimo a nosotros, sí, en medio de la situación que estés viviendo. Y un pequeño síntesis del versículo 1 al 7 que ya vimos, es que el apóstol Pedro les recordó que en la presciencia, esa palabrita no me la grabo, en la presciencia, ¿qué significa eso de presciencia de Dios? Es que Dios ya sabía de antemano, Dios ya conocía de antemano quiénes habrían de ser salvos. La Trinidad misma planeó, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas, como lo vimos en el inicio de la carta del apóstol Pedro, ¿verdad?, de su primera carta. Dios, mis hermanos, lo vemos ahí, obrando junto con el Espíritu Santo, junto con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo derramando su sangre por amor a nosotros, el Espíritu Santo santificándonos, apartándonos para el Señor. Pero la idea de la salvación fue de Dios, fue de nuestro Dios. Por lo cual entonces, ya en el versículo 2, podemos tener una esperanza viva. Que en medio de situaciones difíciles podemos dar gracias a Dios. ¿Y por qué podemos tener una esperanza viva? Dice Pedro, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos.
Al resucitar el Señor Jesucristo, nosotros tenemos asegurada una herencia que no puede ser corrompida por nada, nada la puede contaminar, nada la puede cambiar, no se deteriora, mis hermanos. Y no tan solamente eso, está asegurada, está reservada para nosotros en el cielo. No dice que en la tierra. No dice que la vamos a disfrutar en la tierra. Está reservada en el cielo. Y no tan solamente nuestra herencia está asegurada en el cielo, mis hermanos, sino dice el versículo 5, nosotros también estamos seguros, estamos guardados por el poder de Dios. Yo no escucho ningún amén, ¿eh? Como diría Mario, espero que no se duerman, mis hermanos. ¿Cómo no nos debe de dar ánimo esto? ¿Cómo no podemos venir y agradecer y alegrarnos? Sí, mis hermanos, aunque estemos pasando por tiempos difíciles, pruebas duras. Yo no creo que haya alguno de aquí que esté viviendo una vida a todo dar, libre de problemas. Todo lo tiene para suplir. Yo no creo, mis hermanos. Hemos pasado y seguimos pasando y seguiremos pasando por tiempos difíciles. Y nos enseña su palabra que nuestra fe en el Señor Jesucristo tiene que ser probada. Y yo creo que en estos más de 2 años ha sido probada en la vida de muchos cristianos, o que se decían cristianos. Ha sido probada, ha sido pasada por fuego, para poder saber si es una fe genuina, real. Y aquel que tiene verdaderamente una fe genuina, una fe real, es de gran trascendencia, de gran valor para aquellos que la poseen. Y no solo esto, mis hermanos, sino que ese tipo de fe, al final del versículo 7 nos dice que trae alabanza, trae gloria y trae honra a nuestro Dios. Dígame, mis hermanos, ¿no es lo que siempre queremos y anhelamos? Que mi caminar, que mi vida, que lo que yo haga, no me traiga a mí alabanza, no me traiga a mí gloria ni honra. Que eso sea dado a Dios, porque yo no lo merecía. Mas sin en cambio, Dios me lo dio. Y Dios me lo asegura, y Dios me guarda. Yo creo, mis hermanos, que no sé qué tenga que pasar para los cristianos del siglo XXI. Que no estamos yendo al Coliseo Romano, que no estamos siendo utilizados para alumbrar Roma, que no estamos siendo, ¿verdad?, corridos, perseguidos o muertos por nuestra fe. Muchos de nosotros verdaderamente, yo creo que tenemos una fe muy cómoda, muy cómoda. Hoy el domingo estoy 1 hora, porque ya hasta es 1 hora, ¿verdad? Ya me voy hasta de 8 a 10. Bueno, depende si no hay un compromisillo por ahí que te sea más importante, ¿verdad? Ya como que las cosas del Señor se van quedando, se van quedando. ¿Está cumpliéndose la palabra? Yo creo que sí, mis hermanos. Yo creo que sí. Ahora vamos al versículo 8, mis hermanos, de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Continúa animándoles el apóstol Pedro. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Qué es eso de gozo inefable? ¿Verdad? Algo que no podemos explicarlo, pero que está. No tengo palabras para decir. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, mis hermanos, aquí vemos la culminación del gozo. El apóstol Pedro les está diciendo, ¿verdad?,
que podemos tener gozo porque esa es la culminación, ese es el resultado de tener una fe real, una fe genuina, una fe que nuevamente podemos decir y debemos de decir que si la tenemos es porque Dios lo pensó. Dios lo pensó, no nosotros, mis hermanos. No es un acto de nosotros. Es algo que Dios lo pensó y lo logró por medio de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, no me malinterprete lo que voy a decir. El enfoque no es nuestra fe. El enfoque es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sí, es hermoso tener esa clase de fe, pero la tenemos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Como lo hemos dicho, si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, esto sería en vano. Podríamos estar teniendo fe en otra cosa o en otras personas, pero esto sería en vano. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, mis hermanos, podemos tener la seguridad de tener una vida plena, una esperanza viva en Él. Miren, mis hermanos, el apóstol Pedro, al escribir a quien amáis sin haberle visto, de seguro el Espíritu Santo, ¿verdad?, le trajo a la memoria a otro apóstol. ¿Recuerda usted? ¿Quién dudó? ¿Quién dijo, hasta que yo no meta mi mano en su costado? Sí, ustedes dicen que ha resucitado, pero hasta que yo no lo compruebe, no podré creer. Y de momento se presenta el Señor Jesucristo y le dice, Tomás, mete tu mano a mi costado y no seas incrédulo. Pero luego de eso, yo creo que fueron estas palabras, por eso es que dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando, mis hermanos? De nosotros. ¿Alguno de ustedes ha visto a Cristo? Son 2000 años atrás de historia, pero creemos en Él y le amamos a Él, a pesar de que no le hemos visto. Y tenemos la esperanza, mis hermanos, que sí, un día le vamos a ver cara a cara. Y mucha gente allá afuera de estar pensando, pero qué locura de doctrina. ¿Acaso vieron a Cristo? ¿Cuántas veces no han dicho, ¿acaso has visto a Dios? ¿Acaso Dios ha hablado contigo? ¿Acaso tú has platicado con Él? ¿Acaso verdaderamente Cristo existió? Hay muchísima más evidencia que el Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó. Y mi fe está puesta en Él. Y estoy seguro, mis hermanos, que millones de personas, también aunque no lo vieron, aunque no lo han visto, tienen su fe puesta en el Señor. Y saben que un día, eso es lo que nos motiva a tener esta esperanza, un día le estaremos viendo cara a cara. Un día estaremos viendo como Tomás los orificios de sus manos, de sus pies, de su costado, por amor a nosotros. El versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podemos regocijarnos debido a que estamos obteniendo. ¿Qué significa esto? Estamos recibiendo como recompensa, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? La salvación. ¿Qué es el fin? ¿Qué es la culminación de nuestra fe? Pero escuche esto, escúchelo bien, mis hermanos, pues es algo que debemos darnos
¿verdad? Que nos debe de dar seguridad, confianza plena. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esa salvación, como lo dice en su carta del apóstol Pedro, esa salvación es pasada. Dice el versículo 3, nos hizo renacer. Pasado. Es presente. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 5. Y versículo 5. Y también, ¿verdad? Es futura porque es una herencia, la cual será manifestada en los tiempos postreros. Versículo 5. Y cada día, mis hermanos, cada día que está pasando, cada día nos acerca más a que usted y yo podamos disfrutar un día de esa herencia que está ahí reservada, guardada por nuestro Dios para nosotros. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Y esto no lo quita la Escritura. Por eso no estoy de acuerdo con las enseñanzas, ¿verdad? Que hablan de que usted debe de parar de sufrir, que usted, ¿verdad? Él simplemente, como es hijo de Dios, Dios tiene la obligación de darle todo, de quitarle todo. No, mis hermanos. No es así. Eso no lo enseña la Escritura. E incluso, entonces, ¿qué? ¿Acaso estos creyentes del primer siglo no eran creyentes? ¿Se duda de su salvación? ¿Por qué Dios permite que sufrieran? ¿Por qué Dios permitió que fueran muertos por su fe? Mis hermanos, a pesar de persecución, a pesar de luchas, a pesar de angustias, también podemos tener gozo, ese gozo inefable, ese gozo que yo no te puedo explicar con palabras, pero que está ahí porque el Señor me da seguridad que en medio de situaciones difíciles, Dios está presente. Hace muchos años estaba yo hablando de esto, estaba yo hablando sobre estas cosas, allá en la sierra, y llegó una llamada, así como la que recibió mi esposa. Era mi esposa que le urgía hablar conmigo. Cuando vi que era una urgencia, dije, mis hermanos, ¿me permiten un segundo? Necesito tomar esta llamada. Fui, la tomé, mi esposa estaba desesperada. Me decía, ¿podrías venir? Te necesito acá, no sé qué hacer. Y pues, ¿qué está pasando? John de chiquito le dio tuberculosis. Y John, cuando comenzaba a toser, hermanos, era de rogarle a Dios que pudiera respirar. Hubo veces que ya veíamos que los ojos se le iban para atrás porque pues ya no podía, no, era tanta la tos, la flema ahí. Y nosotros animándole, mi hijo, espérate, tranquilízate, vas a respirar. Y me dice Ruth, está teniendo un episodio fuerte allá en la universidad. Ya se fue al hospital. No sé más de esto. Y yo me siento, ¿qué hago? Y yo le digo a mi esposa, ¿y yo qué hago? Estamos a cientos de kilómetros de él. Por más que yo me mueva a Puebla, ¿qué voy a hacer? Mija, tenemos que confiar que Dios tiene control. Tenemos que confiar que el Señor, ¿verdad?, está con él, está presente en su vida. Sí, mis hermanos, con lágrimas, con un nudo en la garganta, pero regresamos de esa llamada. Los hermanos pues vieron que estaba pasando alguna situación difícil y fue tan bonito, porque Dios sabía lo que necesitaba yo para ese momento para continuar hablando de su palabra. Los hermanos se levantaron, me rodearon, oraron por mí. Una vez que pidieron al Señor que Él obrara, pues seguimos adelante, mis hermanos. Hablando de esto, ¿cuál es nuestra confianza?
¿Que entonces cuando vengan las pruebas y las luchas, Dios dejó de existir para nosotros? ¿No es cuando más nos debemos de aferrar? ¿Sabe? Cuando a un hijo de Dios se le dice, ya queda poco tiempo de vida, créame que no se va a pasar en tonterías de que a ver quién se va a quedar con el coche, tengo que ver en el banco cómo están las cosas, la alacena se las debo de... Esas cosas no les va a importar. Lo que les va a importar es hablar con los hijos, con los nietos, con los bisnietos. ¿Hablarles de qué? Del Señor. Y con la confianza plena de decir, yo pronto voy a verle. ¿Y ustedes? ¿Están seguros? Así que mis hermanos, de verdad, qué ánimo y qué gozo podemos tener, que no podemos explicar, pero que está en nuestro corazón a pesar de las pruebas. Dice los versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pedro, mis hermanos, reitera que la fe no está basado en simples escritos de hombres. Está basado en la palabra de Dios. Está basado en que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo a hombres antes del Señor Jesucristo a escribir sobre él. E incluso nos dice, inquirieron, o sea, averiguaron, investigaron acerca de esta salvación. Imagínense, mis hermanos, ellos anhelaban participar de este periodo de gracia. Ellos querían esto para su propia vida. Ellos se esforzaron de entender, de descubrir, bueno, qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, que estaba en ellos. Era tal la maravilla que ellos podían estar escribiendo que decían, ¿cuándo será? ¿Será nuestro tiempo? ¿Lo veremos nosotros? Examinaron el sufrimiento del Mesías, pero también, ¿verdad?, pudieron ver las glorias del Mesías. Yo creo que el apóstol Pedro, cuando escribió esto, estaba pensando lo que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 13:17 dijo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Ellos lo escribieron, ellos indagaron, ellos pensaron, ojalá esté hablando de nosotros, pero no es así. Y esto también nos recuerda, mis hermanos, lo que el mismo apóstol Pedro indica. La Escritura no fue escrita simplemente por hombres comunes. Note el mensaje, aún cientos de años atrás ya se escribía del sufrimiento y de las glorias y de que iba a ser predicado el Evangelio, mis hermanos. En 2 de Pedro 1, 20 y 21 el apóstol Pedro dice, entendieron primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la continuidad de la palabra de Dios a través de los siglos, que es lo mismo y apunta a lo mismo, hacia el sufrimiento del Mesías, hacia la gloria del Mesías, hacia la salvación de aquellos, ¿verdad?, que oirían la predicación del Evangelio, y la confianza y la seguridad que pudiéramos tener en estas buenas nuevas. Los profetas, mis hermanos, no entendían todo lo que el Espíritu Santo les dirigía a escribir. En Isaías 53, mis hermanos, ¿verdad?, vemos que habla del sufrimiento del Mesías. Ni siquiera sabían. 750 años antes estaba escribiendo Isaías el sufrimiento del Señor Jesucristo. 750 años antes, Isaías en el capítulo 11 también estaba hablando de las glorias venideras. ¿Y cómo es que se cumple lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo les inspiró para escribir? El apóstol Pedro, mis hermanos, estaba animando a los creyentes que el sufrimiento de Cristo, seguido por las glorias también, iba a ser enteramente igual en sus propias vidas. Experimentarían sufrimiento, lo estaban viviendo. Pero también gloria, también, mis hermanos. ¿Nosotros experimentaríamos sufrimiento? Sí, mis hermanos. Pero también la promesa de experimentar las glorias, sí, mis hermanos. Así que he visto mensajes de un hermano, de un predicador que dice, bueno, alguien tiene que decir amén, ¿no? Porque, digo, si no estamos escuchando esto, hermanos, de la bendición que tenemos y que no estamos valorando, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que los hombres que la escribieron y anhelaban, ¿verdad?, estar dentro de ella, ellos la quisieran disfrutar y no la disfrutaron? ¿Y nosotros, que ya vemos 2000, 3000 años atrás y cumplida, de qué manera la estamos disfrutando? Los profetas entendían que no estaban escribiendo para sí mismos, sino para aquellos que vendrían después, nosotros, los que escucharíamos el Evangelio proclamado ya por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, la realidad de la esperanza viva del creyente sorprendió tanto a los profetas como también sorprendió a las huestes celestiales. ¿Cómo es posible que nosotros la gocemos, nosotros la experimentemos? Ellos no la experimentaron. Un predicador tenía un ejemplo muy hermoso de lo que ellos estaban viendo. Y se haga de cuenta, para los que han estado en las sierras, usted puede ir a la montaña, ¿verdad? Ya cuando penetra uno para entrar a la sierra y ve una de montañas, ¿verdad?, por todos lados. Y ya cuando baja uno y puede contemplar, pareciera que este pico está juntito al otro pico. Pero cuando ya sube ahí y ve a qué distancia está el otro pico, hay un gran valle. Eso es lo que les permitió Dios ver a estos profetas. Parecía que estaban juntas, pero no se dieron cuenta de ese valle. Y nosotros estamos en ese valle, en el tiempo de la gracia de Dios. Ya pasó nuestra salvación. Ya fue consumada nuestra salvación. El Mesías ya está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué nos espera? La gloria. Disfrutar la garantía, lo que Dios nos está guardando. Así que, mis hermanos, yo quisiera animarles en este día. Muchos de los grandes hombres de Dios y siervos no comprendían estas cosas, no se imaginaban lo que nosotros íbamos a disfrutar, mis hermanos. Y nosotros tenemos la dicha de mirar
atrás y que Dios ha cumplido. Ha cumplido. No ha faltado nada. ¿Cree usted que Dios cumplirá lo que viene? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Por eso es que ahora el apóstol Pablo dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Nos falta un paso para poder verle a Él cara a cara y gozar de las glorias preparadas para nosotros. ¿No somos realmente bendecidos, mis hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos entonces para animarnos? ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios del siglo XXI para quitar esta apatía, para quitar esta deserción, para quitar este enfriamiento que se ha dado? ¿Qué necesitamos si ya lo tenemos todo, mis hermanos? Necesitamos verdaderamente ser agradecidos. Cómo me encanta, y con eso termino, mis hermanos, cómo me encanta esa última parte de Salvando al Soldado Ryan. La última parte. Se entiende, ¿verdad?, que todo un pelotón, por órdenes presidenciales, va a buscar a ese soldado. Porque la madre de este soldado ha perdido a 5 hijos en la batalla. Entonces van, lo buscan, y muchos de ellos dieron su vida para que el soldado Ryan estuviera vivo. Y él decía, yo no me lo merezco, yo peleo también, yo voy a la batalla, para eso me enlisté, para eso se enlistaron mis hermanos, y no importa que diéramos nuestra vida. Pero al final ya ve uno a un hombre ya grande, y está ante la tumba de su sargento. Y está él hablando con él y diciéndole, espero que haya yo honrado tu memoria, tu sacrificio. Y se acerca a la esposa y le dice, ¿qué te pasa? Pues porque el hombre está llorando, está conmovido. Y le pregunta a la esposa, ¿he vivido de manera digna? Sí. ¿Verdaderamente me merezco vivir? ¡Claro! Y ahí están los hijos, los nietos y los bisnietos, ¿no? ¿No creen que deberíamos de ser como él? Que verdaderamente viviéramos vidas dignas, no lo merecíamos. Los creyentes del primer siglo sufrieron y dieron su vida por su fe. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Quizás a estas alturas, más bien, hermanos, deberíamos estar pidiendo perdón. Padre, perdóname por estar sentado nada más. Padre, perdóname por estar tristeando de cuándo se va a acabar esta pandemia, cuándo ya no voy a tener esta cosa que no me deja respirar. Padre, perdóname por estar siempre desanimado. Padre, perdóname por estar apagado, con un corazón ya frío. Cuando tenemos una esperanza viva, segura, eterna. No sabemos qué nos depara el día de mañana. Una de las preguntas que hemos tenido como hermanos, con mis hermanos, somos 11 y hasta la fecha, bendito Dios, todos vivos. Pero una de las cosas que hemos platicado más en la familia es, ¿quién se va a ir primero? Porque ya estamos en edad de estar preguntando eso. ¿Quién se va a ir primero? La mayora, decimos, ¿verdad? Como que ella debe estar más cerquita, ¿no? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿De qué nos permitirá Dios? ¿Saben? Pero inmediatamente aterrizamos. Sea hoy, mañana o en 20 años, tenemos la confianza y la seguridad de que Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Algunos alejados, algunos con corazón frío, sentados, pero Él dio su vida por nosotros.
Ojalá sea tiempo de despertarnos. Decir, Señor, si me queda un día, 2, 15, 20, que pueda yo traer frutos. Decir, mira, Señor, gracias. He vivido mi vida de manera digna, como un hijo de Dios, por ese sacrificio tuyo que no merecía. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, yo te doy muchas gracias. Gracias, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos abrazarnos de ti, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice que ni la misma muerte nos puede separar ya de ti. Pero siendo honestos, Señor, ¿cuántos de nosotros no vivimos sabiendo que tenemos una esperanza viva? Pareciera que vivimos como muertos en vida, sin ninguna esperanza, sin ningún anhelo, cuando tú nos los has dado todo. Padre, yo sé que sí desanima ver la apatía, sí desanima ver que hay tanta deserción. Pero Padre, que eso más bien nos motive y nos anime para hacer luz, para buscar a nuestros propios hermanos, para preguntar por ellos, para saber cómo están, para poder orar por ellos. Y que allá afuera, Señor, puedan ver que hay ese gozo que no podemos explicar con palabras, está en nuestras vidas, porque tú moras en nosotros. Sí, a pesar de luchas, a pesar de aflicción, a pesar de pandemias, a pesar de guerras, a pesar de todo eso, tú estás con nosotros. Tú cumples tu promesa. Bendito seas. Y gracias. Gracias por esta confianza que nos das. Gracias por levantar nuestro ánimo en tiempos difíciles. La honra y la gloria sea dada a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Y escogí este hermoso himno pensando en esto, mis hermanos. Si vivimos, para Él vivimos. Y si Él permite que partamos, para Él partimos. Sea que vivamos o sea que muramos, hay algo seguro. ¿Somos de quién? Y nada nos puede separar de eso. Quizás el día de hoy, aquí o allá en casa, habrá alguno que diga, pero yo no tengo esa seguridad. Yo no tengo esa confianza. Sí, alcanzaré ese perdón. Sí, tendré, ¿verdad?, el poder ver cara a cara al Señor. Pues déjame animarte. La salvación sigue siendo el día de hoy. El Señor extendió sus brazos en la cruz del Calvario por amor a ti. Para que si tú pones tu fe y tu confianza en ese sacrificio, Él te dice, yo te otorgo el perdón, yo te otorgo la vida eterna. Nadie te puede arrebatar de mi mano. Nadie. Pero es que estoy intentándole por este método, esta enseñanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Una fe genuina, una fe real, solamente la puedes tener a través del Señor Jesucristo. Vamos a entonar entonces este precioso canto, el himno 348. John, ¿podría subirle un poquito? Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos
esa confianza y esa seguridad. Mis hermanos, los avisos para este día es que el día miércoles tenemos 6:45 femenil, lo varonil 8:15, jóvenes 8:30. Y hermanos, seguimos animando a traer despensas, cosas que no estén caducadas, mis hermanos, para poder bendecir a familias con necesidad. Recuerde también de su alcancía para la escuelita bíblica de vacaciones, que ya la tenemos, Dios mediante, el próximo mes. Y pues, mis hermanos, gracias. Pido que estén orando por favor, por mi hija Joana, que la lleven en sus oraciones. Voy a poner el mensaje, lo que esté pasando con ella, pero gracias, hermanos, por estar orando, y pues gracias por John también, que nos está ayudando desde allá. Pues, hermanos, vamos a terminar simplemente, ¿verdad?, agradeciéndole su presencia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Muchas gracias, mis hermanos.